Ya, yo creo que ya es, ¿no, Pau? Sí, ya está. Ya, entonces empezaré. Ya, muy buenos días, tenga licenciado, compañeros. Pues bien, hoy vamos a defender y explicar y describir todo referente a lo que es la molécula de la tirosina. Nuestro grupo está compuesto por 5 integrantes. Mi persona pasa Jimena, luego está mi compañera Cusicanqui Verónica, Hualpa Irina, Maquera Derek y Quispe Paola. Pues bien, voy a empezar con una breve introducción eh, hacia lo que es esta molécula. La palabra tirosina proviene del griego tiros, que significa queso. Se llama así ya que este aminoácido fue descubierto por un químico alemán llamado Justin von Liebig o Liebig a partir de la proteína que es la caseína, que se encuentra en el queso. Y esta la tienen mayormente los mamíferos, se encuentra en los mamíferos. Pero esta tirosina, que viene abreviado en español como TIR o en inglés TIR, es uno de los 20 aminoácidos que forman las proteínas. Se clasifica como un aminoácido no esencial en los mamíferos, ya que su síntesis se produce a partir de la hidroxilación de otro aminoácido llamado fenilalanina. Por tanto, el aminoácido fenilalanina sí es un aminoácido primordial porque esto lo contienen los mamíferos. Es decir, la tirosina va a ser la síntesis de otro aminoácido, que es la fenilalanina. Por eso se le considera no esencial. Se conocen 3 isómeros distintos de aminoácidos de la tirosina. Los 3 que voy a mencionar son la paratirosina, la metatirosina y la ortotirosina. En este caso vamos a referirnos más a la explicación de la paratirosina, porque es la más conocida y estudiada para llamarla también L-tirosina, con el otro nombre que se lo conoce. Bien, voy a hablar ahora sobre las propiedades de esta molécula. Su fórmula química es C9H11NO3. Su masa molecular es de 181.19 gramos mol y su susceptibilidad magnética es de menos 105.3 por 10 a la menos 6 centímetros cúbicos por mol. Esta molécula también tiene una propiedad físico-química, que es su densidad, que es de 1.46 gramos centígrados cúbicos a 20 grados centígrados. Su punto de fusión es de 297 a 298 grados centígrados. Es decir, este va a ser su punto de fusión de descomposición. Su valor de pH es de 6.5, entre paréntesis, 0,1 gramos líquido, perdón, yodo, hidrógeno y oxígeno. Su densidad granel es de 300 kilogramos sobre metros cúbicos y su solubilidad es de 0,38 gramos litro. Estas propiedades lo hacen el aminoácido primordial para el cual vamos a llegar a describir más adelante y mis compañeros van a describir más sobre sus propiedades y composición química respecto a la tirosina. Va a seguir mi compañera Verónica. Siguiente. Bueno, doctor, aquí vamos a describir la estructura del Lewis de la tirosina. Primero vamos a describir cómo está conformada la tirosina. La tirosina está conformada por un carbono central unido a un átomo de hidrógeno, un grupo carboxílico y un grupo amino, y una cadena lateral que es el grupo genómico. Está compuesto, como nos ha dicho la compañera, está compuesto por carbono 9, hidrógeno 11, nitrógeno y oxígeno 3. Como sabemos, la estructura de Lewis son puntos que describen alrededor de la molécula sus electrones de valencia para simbolizarlo. Aquí he detallado cómo está compuesto esta molécula eh, por, por 9 carbonos, 11 hidrógenos, un nitrógeno y 3 oxígenos que están distribuidos.
Ahí podemos ver que el carbono tiene como valencia 4 y el hidrógeno 1, el nitrógeno 5 y el oxígeno 6. Esa sería la estructura de Lewis. Siguiente. Ya. Ahora la regla del octeto para nuestra molécula de la tirosina. Como podemos indicar, se llama así porque cada uno de estos átomos es estable cuando adquiere la estructura electrónica del gas noble, llenando a 8 electrones. Pero hay excepciones como es el hidrógeno. Aquí he hecho la estructura ya conformada del carbono, del hidrógeno, del oxígeno y del nitrógeno. Esta molécula de la tirosina llega a conformar la regla del octeto por dobles enlaces y, y el hidrógeno con 2 llega a completar, llega a completar la estructura. Eso sería. Eso sería. Bien, me continúa exposición. Soy Irina Hualpa. Hibridación de la tirosina. La envoltura está formada por niveles de energía. Mientras más electrones tendrá, más niveles de energía habrá. Cada nivel de energía está formado por orbitales. Antes de la formación del enlace, los orbitales del último nivel del átomo van a sufrir una hibridación, o sea, una fusión. También es importante saber que el número de orbitales que se van a fusionar es igual al número de orbitales hibridados. Se los llama orbitales atómicos hibridados cuando los orbitales atómicos de 2 o más átomos se unen y forman un orbital molecular hibridado. Los elementos como el carbono, oxígeno, nitrógeno y fósforo tienen el segundo nivel como su último nivel, por lo cual tendrán un orbital S y 3 orbitales P. El hidrógeno es el único que tiene el suborbital S, entonces no hibrida con otros suborbitales en el átomo. ¿Qué sigue, por favor? Tipos de orbitales moleculares. Como vemos en el cuadro, tenemos los orbitales sp, sp2, sp3, cada uno con su ángulo que corresponde. Si son un enlace simple como el sp3, enlace doble como el sp2 y el enlace triple que es el sp. La siguiente, por favor. Entonces, el sp3. Este sp3 contiene 4 orbitales sp3 separados a 109.5 grados y apuntando hacia los vértices de un tetraedro. En este caso estamos hablando de lo que está pintado de color verde. Siempre que el carbono forme 4 enlaces, carbono más otro, su hibridación va a ser sp3. Los orbitales sp3 implican que fueron originados por 4 orbitales, 1s y 3p. ¿El que sigue? El sp2. Aquí los 3 orbitales sp2 están de color verde para resaltar su diferencia de la barra naranja, o sea, el orbital p puro. Forma un enlace doble, característico de los alquenos. Los orbitales sp2 permiten la formación de 3 enlaces sigma, mientras que el orbital p puro es un enlace pi. Por ejemplo, para dibujar el grupo carbonilo y la estructura de la molécula de formaldehído, el agua, perdón, el hidrógeno con su subíndice 2, el carbono y un doble enlace que es el oxígeno, se prosigue del siguiente modo, como observan en la figura. La que sigue, por favor. Y por último, el sp. Es un orbital s y un orbital p. Se combina para originar 2 orbitales sp. Sin embargo, ahora quedan inalterados 2 orbitales p puro, los cuales permiten formar 2 dobles enlaces o un triple enlace. El triple enlace que serían los alquinos, ¿no? La que sigue. Bien.
Ya bien, estimado licenciado, mi nombre es Jessica Maquera Carrillo. Continuando con la exposición, hablaremos sobre la especificación de los tipos de enlace dentro de cada átomo de las moléculas. Bien, este enlace químico es un proceso químico en el que los átomos y las moléculas confieren una estabilidad de los compuestos químicos diatómicos. Pasa a ser que tales las fuerzas atractivas que, como el área compleja que está descrita en las leyes de la química. Siguiente, por favor. Podríamos venir a decir que la química se conoce como una hibridación de la interacción de los orbitales atómicos. Bien, a eso podemos recalcar que estos átomos tienen un distanciamiento de 109.5 grados, como vemos en la imagen, que esto justifica la geometría molecular. Siguiente. Bien, comenzamos a decir que con la hibridación sp se define como la combinación de un orbital S y un orbital p. Claro que estas están formadas por dos orbitales hibridados con un ángulo de 180 grados, que se impuesta a decir por compuestos triples enlaces como los alquinos o por ejemplo como los acetilenos. Acá vemos con un distanciamiento de 180 grados, que es en la imagen. Eh, es lo que podemos recalcar en esta diapositiva. Siguiente, por favor. Con la hibridación sp2, según las reglas y los electrones, bueno, en estos casos, como los alquenos, obligan a la hibridación distinta llamada por sp, en la cual los electrones del cerebro sp están mezclados con dos orbitales sp. Cabe recalcar que cada una de estas orbitales produce nuevos enlaces covalentes. ¿Por qué digo eso? Porque aquí ya vemos que hay un distanciamiento de 120 grados en el cual los orbitales P consiguientes que producen tres nuevos orbitales sp2. Siguiente, por favor. Bien, la hibridación sp3. Este átomo contiene 6 electrones. 2 se ubican en el orbital S1, claro que 2 al igual que en el S2, y los restantes en el orbital sp3, perdón, sp2. Debido a la orientación en el plano tridimensional, como en la imagen podemos observar, está en 3 dimensiones, claro que recalcar que tiene una capacidad para ubicar 6 electrones. Seguimos observando en la imagen por dos orbitales P, que con dos electrones que son el orbital P. En todo esto, el carbono es uno de los puntos más referenciales ante la imagen, que permanece vacío ante los alrededores que son los hidrógenos. Siguiente, por favor. Bien, las fuerzas débiles presentes en la molécula van relacionadas a las fuerzas intermoleculares. Bueno, tienen la ramificación con las fuerzas ion-ion, fuerzas ion-dipolo, fuerzas ion-dipolo incluidas, fuerzas hidrofóbicas, que esas confieren a las fuerzas intermoleculares. Y las fuerzas de Van der Waals vienen a decir que son las fuerzas dipolo-dipolo, que esas obviamente tienen su ramificación, que sería la puentes de hidrógeno. Y fuera de ello vendría a ser las fuerzas dipolo a dipolo, que estas van incluidas. Y por último, las fuerzas dipolo instantáneo e dipolo incluido. Siguiente, por favor. Bueno, acá como podemos apreciar un ejemplo de las fuerzas ion dipolo. Cabe recalcar que en todo esto siempre de por medio va a ir el hidrógeno. Alrededor los oxígenos o bien los hidrógenos.
Por ejemplo, acá hay una reacción química que es el agua, y ahí están las hibridaciones, y acá que es el dióxido de carbono. Eso sería mediante la cual. Bueno, licenciado, yo voy a continuar con lo que es las regiones. ¿Qué regiones son polares y qué regiones no son polares en la tirosina? Mi nombre es Paola Quispe. Bueno, en toda molécula hay dos tipos principales que son polares y no polares. Debemos saber que su electronegatividad, según su electronegatividad, ya que según eso vamos a saber si son enlaces covalentes polares o enlaces covalentes no polares. En el caso tenemos aquí esta región que está en azul, que es de nitrógeno enlazado hidrógeno, sería una región polar por su electronegatividad con el que tiene el nitrógeno. En caso de aquí también, en el grupo carboxilo, el carbono con el oxígeno, el carbono con el oxígeno con el hidrógeno, también es una región polar. También esto se debe a la electronegatividad del oxígeno, más que todo porque el oxígeno es más electronegativo, entonces él tiende a jalar más y es por eso que se hace polar. Tenemos aquí este cuadro que está en rojo, que es el del medio. Esta sería una región no polar, ya que está conformado simplemente por lo que es el hidrógeno y carbono. Toda esta región está solamente conformado por hidrógeno y carbono, lo que nos quiere decir que no va a ser polar porque es el enlace carbono-carbono, y cuando son enlaces con la misma molécula, que es carbono-carbono, o hidrógeno-hidrógeno, no va a haber lo que es polaridad, entonces va a ser una región no polar. Aquí abajo tenemos lo que es el hidrógeno y el oxígeno. Ese sí va a ser una región polar. Y en sí lo que está en recuadro azul son las regiones polares y lo que está en recuadro rojo es la región no polar. La siguiente. Su nomenclatura UPAC de la molécula orgánica de lo que es la tirosina es ácido 2, amino 3, guión, 4, hidroxifenil propanoico. Ese sería lo que es su nomenclatura en UPAC de la tirosina. Siguiente, por favor. En los grupos funcionales que tiene la molécula, la tirosina es un aminoácido, entonces todos los aminoácidos tienen lo que es los grupos amino, el grupo carboxilo y lo que es el carbono alfa, que lo podemos observar aquí. Lo que les diferencia a los aminoácidos es la R que tienen aquí, que es la cadena lateral, o es la cadena que les diferencia a los aminoácidos. En este caso de la tirosina tenemos lo que es un grupo más, que es el grupo aromático. Entonces, presenta lo que es el grupo amino, el grupo carboxilo, lo que es el carbono alfa y también lo que es el grupo aromático, pero esto es porque por la molécula, por lo que es la tirosina, pero ya otros aminoácidos presentarán otro grupo más. Eso sería todo, licenciado, y gracias por su atención. Sí, antes, licenciado, tal vez sería complementarlo. Esta molécula es muy importante también en el aspecto de lo que es la medicina,
porque la tirosina también se utiliza como un medicamento terapéuticamente en algunos casos de depresión y estrés en pacientes. También se usa en pacientes esquizofrénicos, ya que se ha visto que en estas personas el transporte de tirosina en los fibroblastos de la piel es más reducido. Entonces la tirosina llega a ser una molécula muy importante para la elaboración de fármacos. Bien, licenciado, eso sería todo. Muchas gracias por su atención y hasta luego.